Esta ADOAR Talks lo estamos elaborando como directiva 2020-2022 con el objetivo de seguirles llevando a todos ustedes temas de interés, temas de vanguardia en relación al área de gestión humana. Agradecemos enormemente a nuestro patrocinador de hoy, AFP Popular, en nombre de la señora Adela Báez. De igual forma, al señor Andrés Valentín, director general del Ministerio de Trabajo, y contaremos en la noche de hoy también con nuestra querida Jenny Gutiérrez, de que también forma parte de la directiva para fines de ser su moderadora en la noche de hoy. Quiero agradecerles enormemente por el gran apoyo de siempre y le vamos a dejar ahora con la señora Adela Báez de AFP Popular, que va a decirle unas palabras. Buenas noches y muchísimas gracias nuevamente por el apoyo brindado. Muy buenas noches a todos ustedes. Desde AFP Popular y en nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, le damos la más cordial bienvenida a este primer talk de ADOAR, que nada más y nada menos se va a hacer de la mano del señor Andrés Valentín y que sé que todos lo esperan con mucho gusto. Para nosotros en AFP Popular, este tipo de eventos forma parte de nuestro accionar socialmente responsable, enmarcado dentro de las actividades que el Grupo Popular realiza, de la cual somos una filial. Este tema es sumamente interesante, los animo a prestar atención, y es un tema de vanguardia, como todo lo que ADOAR hace y a lo que nos tiene acostumbrados. Esperamos que disfruten el evento y los animamos a realizar las preguntas al final de la misma, todo lo que precisen, porque estamos aquí todos de la mano para ustedes en tiempos de covidianidad con el Popular y ADOAR, con AFP Popular y ADOAR. Muchas gracias por su atención. Es para nosotros un honor estar de nuevo por aquí, y es un honor contar con el apoyo que siempre nos dan de AFP Popular. Gracias, doña Adela, por estas palabras y por la introducción. Decía que hace unos ya 4 meses, cuando iniciamos con la cuarentena, con la situación de la pandemia, teníamos muchísimas inquietudes con los temas de los contratos de trabajo, de cómo lo íbamos a manejar, muchas cosas desconocidas en el momento. Y es increíble cómo estos temas se renuevan cada vez que completamos un ciclo. Y ahora de nuevo tenemos muchas inquietudes con la situación de las suspensiones y lo que sigue con relación a lo que ha sido la pandemia. Entonces, para nosotros es un honor contar nuevamente en nuestro espacio con Andrés Valentín Herrera, en nuestro ADOAR TAC. Andrés Valentín es una institución en lo que es la parte del derecho de trabajo. Es abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más de 31 años trabajando en el Ministerio de Trabajo, y creo que ha recorrido casi todas las posiciones allí. Desde el 2008 ocupa entonces su cargo actual, que es director general de trabajo. Ha sido también en 8 ocasiones parte de la Comisión del Estado Dominicano, que participa en la Conferencia Internacional de Trabajo, entre otras situaciones propias del ministerio. Para nosotros un honor. Vamos a tratar hoy sobre lo que son los cambios, todos los cambios que han tenido, que están sujetos a tener los contratos de trabajo debido a lo que es la pandemia. Vamos a ver las suspensiones, los cálculos de prestaciones, teniendo esto en cuenta, fase, entre otros elementos que se han venido agregando. Pues bienvenidos todos, las preguntas por el chat. Y antes de continuar, de pasar con Andrés, normalmente estos encuentros los hacemos por 1 hora, pero sabemos que hay muchas inquietudes, o sea que de antemano prevemos que podríamos durar una media hora más. Así que para que preparen ahí las agendas, los que se puedan quedar, y trataremos de cubrir la mayoría de las inquietudes que recibamos entonces por el chat.
Bienvenido, Andrés, y bienvenidos a todos. Muy buenas noches para todos ustedes. Para mí, en lo personal, es un privilegio y es un placer compartir con todos ustedes algunas vivencias, algunas experiencias, sobre todo acentuadas en los últimos 4 o 5 meses, que es lo que llevamos de esta crisis sanitaria que obviamente ha degenerado en situaciones anormales desde el punto de vista laboral. Bueno, ustedes, como bien usted decía, la vida laboral un poco ha cambiado, y sobre todo desde la óptica de recursos humanos, desde la óptica de las empresas. Y hay ahora, si se quiere, después del COVID, un antes y un después en todo esto menesteres, que es lo que pretendemos compartir con todos ustedes. Nosotros quisimos preparar, sobre todo lo que pudiese ser un abre puerta a esta discusión, o digamos la motivación a las preguntas y a las inquietudes que puedan tener los participantes a los fines de nosotros compartir todo esto, toda esta experiencia que vivimos desde el Ministerio de Trabajo. Para que ustedes tengan una idea, aquí preparé un cuadro, sobre todo desde el punto de vista estadístico, para que puedan visualizar lo que ha sido todas las solicitudes, toda digamos, la aplicación a fase 1, a fase 2 y el comportamiento de estas solicitudes. El primer número que ustedes ven en esta estadística son las empresas que han solicitado suspensión ante el Ministerio de Trabajo. Tenemos un total de 52.344 empresas que han solicitado suspensión. Me detengo ahí con relación a las empresas. Hay una diferencia en el otro número que está debajo, que es 133.000, y tiene que ver básicamente con establecimientos. O sea, una empresa, digamos, puede tener N número de establecimientos. Banco Popular, por ejemplo, es una sola empresa, pero puede tener tanto establecimientos como sucursales tengan en ese sentido. Bueno, como les decía, de marzo hasta la fecha, nosotros hemos tenido un pico de alrededor de 850.000 trabajadores que han sido suspendidos, alrededor de 1.300.000 que han sido, digamos, incluidos dentro de las repeticiones de suspensión, o sea, dentro de las prórrogas de suspensión. Y afortunadamente esto ha ido bajando con relación a la incorporación, aunque de manera un poco lenta y paulatina, de empresas que han estado incorporándose, digamos, al ritmo de trabajo de manera normal. Muchas personas preguntan ¿qué implica la suspensión de los efectos de contrato de trabajo? Bueno, esto básicamente tiene dos impactos, uno desde la óptica del trabajador y otro desde la empresa. Desde la óptica del trabajador implica la no percepción del salario, de los ingresos contemplados dentro de la contratación, y desde la óptica del empleador, la no prestación de servicio del trabajador. Afortunadamente para el trabajador, el gobierno creó al inicio de abril de este año el FASE, lo que se conoce como FASE, y básicamente fase 1, que consiste en una ayuda económica que va desde 5.000 a 8.500 pesos, que implica alrededor del 70% de los ingresos del trabajador, y una exhortación que hizo el gobierno a los fines de que las empresas le puedan completar los ingresos normales del trabajador, pero solamente a fines de exhortación, no es una obligación. Hay un tema que debo puntualizar y que ha sido, digamos, objeto de muchos comentarios, de muchas preguntas de parte de las empresas, y tiene que ver con el punto de partida para que un trabajador se beneficie de FASE. Y este punto de partida, según el decreto, según la discusión que en principio hubo en ese sentido, precisamente es los trabajadores que figuraron o que figuraban en la nómina de TCS a febrero. Las preguntas que han venido después tienen que ver básicamente con
trabajadores que ingresaron en marzo o que no figuraban por una razón u otra en la nómina de febrero de las empresas. Desafortunadamente, estos trabajadores no han estado beneficiándose de FASE, lo que significa que en el caso de que hayan sido suspendidos, no han tenido ingreso, a no ser que el empleador le haya dado algún tipo de contribución en ese sentido. La creación de FASE también tiene fase 2, que básicamente es un aporte del gobierno hacia los empleadores que mantienen trabajadores activos, o sea, que no han sido suspendidos, y es un pago de 5,000 pesos que se le da o que se le acredita a la cuenta del trabajador. Quiero puntualizar en este sentido que aun y cuando se deposita en la cuenta del trabajador, es parte del salario que normalmente debería pagar el empleador. Aquí también surgen muchas preguntas, sobre todo del lado de los trabajadores, en el sentido que entiende que estos 5,000 pesos es un adicional al salario normal que las empresas deberían pagar. Y esto, como le decía, como les reitero, es un complemento. Es decir, que si un trabajador, por ejemplo, tiene 20,000 pesos de salario ordinario, el Estado le estaría pagando 5,000 pesos y la empresa los restantes que serían los 15,000 pesos. O sea, no es que va a recibir en la totalidad 25,000 pesos, sino que en la contribución y el aporte del empleador apuntarían a que el trabajador reciba su salario ordinario de los 20,000 pesos. Esto básicamente es una aclaración que de manera reiterada tenemos que hacer a los trabajadores, y que obviamente muchos empleadores también llaman y preguntan para tener la certeza de esa, digamos, de esta liberalidad o de este aporte que hace el Estado. Con relación a fase 2 también surge la pregunta, sobre todo de cara a la TCS, y es si los empleadores tienen que mantener a sus trabajadores y en la TCS, y si el pago de la contribución ante la tesorería seguiría de manera normal. Y la respuesta ante esa interrogante es que sigue, digamos, el curso normal de las contribuciones y de las retenciones que van a la tesorería de la Seguridad Social. Es decir, los aportes que tiene que hacer el trabajador por concepto de seguro familiar de salud y pensión, y la empresa también, aparte de estos dos conceptos, lo que tiene que ver con riesgos laborales, de manera normal, como si le estuviese pagando, digamos, en tiempos anteriores a la crisis que tenemos. Algo que digamos, quería mostrar en la presentación, que trae muchas preguntas, tiene que ver con los cálculos de las prestaciones laborales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un trabajador que tiene un año de antigüedad en la empresa, es decir, un año calendario, imagínense que entró en julio del 2019 y sale en julio o junio del 2020, o sea que tiene 12 meses de servicio, pero que ha tenido una suspensión de 3 meses, de 4 meses, ¿cómo hacer el cálculo de las prestaciones? Bueno, muchas empresas están cometiendo el error de, digamos, sumar en esos meses de suspendido, como si el trabajador tuviese ingresos de 0 salario, 0 salario, 0 salario. En el ejemplo de que el trabajador tenga 3 meses suspendidos y lo dividen entre 12. De hacerlo de esa manera implicaría una disminución del salario, de los derechos del trabajador. Y recordar lo que le decía en principio de la suspensión, que durante la misma el trabajador no tiene ingreso. Consecuentemente sería un error sumar que en esos 3 meses de suspensión estaría ganando 0 salario. El cálculo, como se haría de una manera correcta y sobre todo amparado en lo que establece el artículo 14 del reglamento 258-93 de aplicación del Código de Trabajo, sería sumando los ingresos de los meses efectivamente trabajados. Es decir, que en el ejemplo que le ponía del trabajador que tiene un año y duró 3 meses suspendido,
se sumaría solamente 9 meses de salario. Y usted se haría, por ejemplo, dividiendo entre 9, no dividiendo entre 12, lo que le va a dar el mismo salario. Poniéndolo de manera numérica, imagínese que tiene un salario de 30,000 pesos, sería multiplicar 30,000 pesos por 9, dividido entre 9, al final le va a dar lo mismo 30,000 pesos. Esa es la forma correcta de hacer el cálculo de las prestaciones laborales y que no implicaría un perjuicio para el trabajador. ¿En dónde marcaría la diferencia el tema de la suspensión? Bueno, la diferencia estaría en el cálculo que se hace del salario de Navidad. Porque en virtud de lo que establece el artículo 219 del Código de Trabajo, el cálculo de la misma se hace en función a la 12ª parte de lo devengado en el año por el trabajador. De tal manera que en un año calendario se sumaría lo efectivamente devengado por el trabajador, lo divide entre 12, lo que quiere decir que si ha tenido alguna suspensión, esto sí repercute de manera negativa en el cálculo del trabajador. Pero en el caso de las prestaciones, les reitero, no aplicaría por el ejemplo que le hacía de la división entre 9. Un señalamiento que entiendo prudente también hacer tiene que ver con el cálculo de las vacaciones. Si el trabajador está suspendido o si estuvo suspendido, por ejemplo, abril, mayo y junio, o si se quiere también julio, la empresa lo reintegró y se va de vacaciones, digamos, a final de agosto, no se haría en función o no se tomaría en cuenta el tiempo de suspensión para las vacaciones, porque la misma es un salario por adelantado, consecuentemente habría que hacerlo en función a los ingresos o al salario del mes de agosto de que se trate. De tal manera que quizás es un poco complejo, aunque no tan difícil, en los cálculos que está trayendo alguna dificultad de cara a los empleadores, y sobre todo cuando entran a la página, cuando hacen el cálculo directamente a la página del Ministerio del Trabajo, porque esta eventualidad no está contemplada en el sistema. Recordad que los sistemas, digamos, son herramientas ciegas, y este contexto de COVID o el contexto de una suspensión desproporcionada o digamos sin precedente en la República Dominicana, no se concibió al momento de estructurar o de diseñar el sistema de cálculo de prestaciones, de tal manera que de hacerlo en la página nuestra habría que hacer el cálculo fuera, y ya entonces una vez tengamos los coeficientes a tomar en consideración, entonces ahí sí podemos utilizar la página de la Seguridad Social. Lo ideal es hacerlo afuera, o sea, hacer el cálculo fuera del sistema de la página nuestra del Ministerio de Trabajo. Así a grosso modo, o sea, hay otro tipo de cálculo, hay otro tipo de situaciones. Un tema que también me pidieron que le abordara tiene que ver con el plazo de la suspensión. Y en ese sentido le comentaría que el plazo máximo contemplado en el Código de Trabajo o en las políticas del Ministerio de Trabajo en un contexto normal es de 90 días en un lazo de 12 meses. O sea, el Ministerio de Trabajo nunca había concedido una suspensión de los efectos del contrato de trabajo por encima de los 90 días. Y esto obedece a una razón muy elemental. O sea, la suspensión se supone que es una eventualidad, es un acontecimiento transitorio para que la empresa haga frente a un momento de dificultad y que en este lapso de los 90 días pueda retomar o pueda recobrar su normalidad y que los trabajos o los trabajadores se reintegren de una manera normal a sus funciones ordinarias. Ahora, como le decía en principio, estamos ante un contexto sui generis, lo que quiere decir que, por ejemplo, empresas que ya tienen agotado los 90 días que por política se les concedía, la empresa el Ministerio de Trabajo se estaría viendo
digamos, abocado a revisar esa política y conceder suspensiones por encima de los 90 días. Por una razón muy elemental. Por ejemplo, hay empresas que sabemos que aun cuando quieran reincorporarse dentro de la normalidad, el propio contexto de crisis no se lo permite. Y el ejemplo que ponemos siempre de manifiesto son las empresas vinculadas a la hotelería, restaurantes y algún tipo de servicio, que sabemos que ni siquiera dentro de un mes, 2 meses, van a recobrar su normalidad. Entonces, digamos, contestando preguntas que yo sé que puedan surgir en ese sentido, con relación a las prórrogas de suspensión, el Ministerio estaría concediendo por encima de los 90 días, obviamente siendo mucho más cuidadoso, mucho más prudente, a los fines de ver el tiempo y de ver la pertinencia en cada caso de solicitudes de prórroga de suspensión. Así, a grosso modo, eran los temas que le quería mencionar, le quería comentar. Yo creo que lo más dinámico sería entrar a la pregunta y respuesta y no pretender yo ser un monólogo esta noche y quizás dejar muchas inquietudes sueltas o que el tiempo nos arrope hablando o comentando estos temas. De tal manera que estoy a la disposición de la pregunta, de las inquietudes que tengan y estoy a la orden en ese sentido. Bueno, Andrés, muchas gracias por el resumen de unos temas tan amplios. Y bueno, qué bueno que está a disposición porque muchas preguntas hay. O sea que desde que empezamos a dar los saludos, empezaron las preguntas. Así que vamos a tratar de cubrir la mayor parte que podamos. Vamos a iniciar con buenas noches, bendiciones. Me gustaría saber por qué después de haber pagado FASE a un colaborador, dejan de pagarle. Bueno, ya esto quizás tiene que ver con el proceso, pero como quiera lo voy a completar. Llamo a Hacienda y me dicen que los pagos no se han hecho y no están aprobados. Que si no ha caído el pago es responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Y pregunto quién se estará quedando con ese dinero habiendo aprobado dichos pagos. Es más bien, o sea, lo que interpreto, porque a veces también nos ha pasado que cuando se llama Hacienda refiere al Ministerio, el Ministerio refiere a Hacienda, hay una especie de limbo en esa parte de cuando no se tiene la respuesta. Sí, bueno, me imagino que se refiere a los últimos pagos, que ciertamente no se han efectuado. Según las informaciones que pedí en la mañana del día de hoy, a partir de mañana se estarían haciendo los pagos de la última quincena. Recordar que se paga el día 7 y día 21 de cada mes. El Ministerio de Trabajo es el encargado de procesar todas las solicitudes que llegan a través del SILA, del Sistema Integrado, y que eso automáticamente carga a FASE. Una vez procesado, una vez depurada por estas solicitudes, el Ministerio de Trabajo lo que hace es que tramita al Ministerio de Hacienda, que al final es quien acredita a través de los bancos pertinentes la cuenta de los trabajadores, digamos, estos pagos. Ese es el procedimiento, pero si se refiere a la última quincena, ciertamente no se ha hecho el pago. El Ministerio de Trabajo no maneja o no domina las razones por las cuales Hacienda no lo hace. Lo que sí debo decirle, quizás en beneficio del Ministerio de Hacienda, es que el FASE fue concebido en principio para 2 meses. Luego se ha extendido y eso implica ajuste desde el punto de vista de la dinámica o a cómo fue concebido FASE en principio. Y con relación a la última inquietud, nadie se queda con dinero de eso, es un dinero de hecho que es el Estado que lo está otorgando a los trabajadores, lo está dando, o sea, se lo está concediendo a los trabajadores, en tal sentido que no habría ningún tipo de razón de ser de que alguien se quede con dinero cuando el Estado es quien se lo está dando a los trabajadores. Pero tengan paciencia que a partir de mañana, ya según nos confirmaron esta mañana, se estarían realizando los pagos. Sí, yo incluso vi que hubo una publicación que se hizo al respecto. Bien, siguiente pregunta. Nuestra empresa no se acogió a fase 1 y fase 2
Tengo algunos empleados que están desde marzo en sus casas por alto riesgo. ¿Qué tratamiento podemos darles ya que estamos pagando su salario completo? Es una buena pregunta. De los trabajadores que tienen mayor de 60 años, que tienen algún tipo de condición, sobre todo condición médica, las embarazadas. Le digo que es una buena pregunta porque lamentablemente no hay una solución, se lo digo con toda la franqueza del mundo. Desde el punto de vista, digamos, que yo le diga el procedimiento es este. En principio el Ministerio de Trabajo hizo una exhortación, no sé si recuerdan, que el ministro emitió una resolución donde exhortaba que estas personas se les permitiera estar en la casa y no exponerla del contagio, porque obviamente era mucho más propensa a contraer. Hay soluciones que se han explorado, sobre todo propuestas desde el punto de vista de los empleadores, y es que el Consejo de la Seguridad Social lo pueda considerar como una enfermedad común, a los fines de que el propio sistema pueda asumir como si fuera una enfermedad, digamos, normal, y que el trabajador pueda recibir entonces la asistencia, las indemnizaciones en términos económicos, digamos, mientras dure todo este proceso. Yo me imagino que entradas las nuevas autoridades, este debe ser un punto, digamos, a revisar o a sentarse a los fines de buscar solución, porque precisamente las empresas tienen, digamos, este interrogante sin una solución así, digamos, contundente. O sea, no lo voy a decir, no me voy a poner a inventar, digamos, una respuesta que realmente no está. Lo que le pudiese decir es que las instituciones estarían abocadas en los próximos días a buscar una solución definitiva a esta franja de trabajadores, que en muchos casos son un número importante para algunas empresas. Así es. ¿Por qué si un trabajador estaba en fase 1 y cuando pasa a fase 2 se le indica que no califica? Bueno, en principio era así, pero luego que hubo alguna modificación del presidente de la República, eso no es así, de tal manera que si un trabajador estaba suspendido, estaba en fase 1, la empresa lo que podía hacer era poner en cese a ese trabajador de suspensión a través de un formulario que se llama TGT-12, incorporarlo a su nómina y automáticamente entonces aplicar a fase 2, a los fines de que el trabajador, de que la empresa reciba los 5,000 pesos que le hacía referencia por ese trabajador. Quizás si no lo ha podido hacer, ha sido por algún tecnicismo que la empresa no ha sabido manejar en ese sentido. Pero era inhabilitar a través del formulario TGT-12 la suspensión, activarlo y automáticamente entonces aplicar a fase 2 y esperar entonces los pagos de parte del Estado a través de fase 2. Ok, perfecto. Una empresa que tiene empleados activos y los tiene en fase 2 y decidió pagarle su salario completo además del beneficio de fase 2, ¿qué repercusión tiene para la empresa desde el punto de vista legal? ¿Puede un empleado exigir la regalía por su salario más una regalía por lo que ha sido fase 2 en este caso? Mire, con relación digamos, a la preocupación inicial de si eso tiene alguna implicación legal, no creo. Y con relación a que el trabajador pueda considerar que esos 5,000 pesos adicionales es parte de su salario a los fines del cálculo del salario de Navidad, eso sería, digamos, una percepción incorrecta. Si se quiere, hasta un acto de mala fe, que es uno de los principios que establece el Código de Trabajo. Esto más bien es una liberalidad, es un regalo que ha hecho la empresa, intencional o no, pero ahí, desde el punto de vista legal, lo que va a primar es lo que ha sido el salario ordinario de ese trabajador. No creo que ahí haya ningún tipo de inconveniente. Lo que sí lo va a hacer, mi recomendación sería que le ponga el concepto a esos 5,000 pesos adicionales, porque de lo contrario se pudiese interpretar
como que, vamos a decir, fue un aumento que el empleador le hizo al trabajador. Para la tranquilidad, lo que le sugiero es que le ponga el concepto bien claro de esos 5,000 pesos adicionales, a los fines de que no haya ningún tipo de duda al final. Hay quizás aclarar un poquito. Lo que entendí es que el empleado está recibiendo FASE y a la vez la empresa le está manteniendo el salario, y la pregunta es si el empleado podría reclamar regalía por ese monto de FASE. Por lo que te acaba de decir, no. Entiendo, y quizá yo también agregar una pregunta. El hecho del colaborador recibir el dinero directamente se presta a esta confusión. ¿Se ha emitido alguna comunicación? Porque lo que tenemos es el decreto, mediante se creó FASE, pero el decreto no dejó quizá esa parte clara. Una ayuda podría ser para las empresas que se emita algún comunicado del ministerio, aunque sé que hubo una publicación de un periódico, pero no tiene el mismo peso de que el ministerio pues comunique como tal que esto va, que no es parte del salario necesariamente. Era lo que decía en principio. El decreto es bastante claro y señala que esto es una contribución como parte del salario ordinario que tiene la obligación de pagar el empleador. De todas maneras, como le decía, el ministerio mantiene un flujo de información constante de los trabajadores y de los empleadores, aclarando de que esto es parte del salario ordinario de los trabajadores. De todas maneras, los abogados decimos, pero que abunda no daña. En ese sentido, tomo nota de las recomendaciones, del comentario que usted hace, a los fines de hacer algún tipo de publicación o algún tipo de aclaración a través de las redes, de tal manera que la población esté mucho más edificada en ese sentido. Perfecto, excelente. La siguiente pregunta creo que fue contestada en la presentación, pero por si quedó alguna duda, el máximo para la suspensión, en este caso es una persona que dice que tiene 5 meses suspendida. Hablamos de 90 días y que se estarían revisando, pero si usted quiere ahí puntualizar algo más. Sí, o sea, como le decía, lo ordinario era conceder un máximo de 90 días de suspensión. Ahora, como le decía, con mucho más prudencia, estamos revisando a los fines de ver la pertinencia de conceder suspensión por encima de ese plazo. 5 meses considero que es demasiado. Habría que ver si las empresas han solicitado o ha solicitado, si una sola, al Ministerio de Trabajo una prórroga. Nosotros estamos concediendo de 30 a lo sumo 45, 60 días, adicional a los 90 días, como le decía, dependiendo del sector y dependiendo de la pertinencia de cada una de esas solicitudes. En ese sentido, si es un trabajador, lo que le exhorto es que nos escriba, que se ponga en contacto con nosotros, a los fines de nosotros revisar entonces con mucho más detalle, con mucho más detenimiento ese caso. Y dar una respuesta obviamente mucho más objetiva, ya con la información ahí de manera puntual. Perfecto. Entonces yo adelantando un poquito las preguntas, estoy unificando 3. Alguien pregunta que cuando el salario se reporta descontando los 5,000 pesos, si es menor del salario mínimo, la TCS lo lleva al mínimo. Alguien respondió también en el chat, es que debe solicitar una dispensa. Y alguien también respondió, es que nunca la aprueban. Entonces, creo propicio, aunque esto tiene que ver con un proceso de la TCS, pero todo va de la mano porque se desprende de lo que es la reducción de lo que se reporta en el salario debido a fase. Bueno, si es fase 1, el sistema está asumiendo todo el costo de la seguridad social. De hecho, la última resolución que hubo, que votó el Consejo, aprobó que el sistema asume el mes de agosto completo. Y los meses anteriores hizo lo propio el Consejo de la Seguridad Social. Ahora, si es fase 2, o sea, si el trabajador está activo y están cotizando ante la Seguridad Social, y el salario está por debajo de los 5,000 pesos, que me resulta un poco extraño porque el salario más mínimo creo que ronda precisamente los 5,000 pesos. Pero si es el caso por una razón... Pero lo que entendí es que si el salario mínimo de un sector es de un monto, al reportarlo en la TCS,
restándole los 5,000 pesos, que no los recibió por la empresa, sino que los recibió por fase, entonces la TCS lo que hace es que cobra la seguridad social por el niño. No, lo que sucede es, eso es fase 2, pero la empresa tiene que reportar con la totalidad de su salario. O sea, si el trabajador ganaba 15,000 pesos, fase le dio 5, y la empresa completó los otros 10, el reporte ante TCS lo tiene que hacer en base a 15,000 pesos. Aún la empresa no habiendo pagado los 5,000 pesos. No, claro, porque quien está pagando por la empresa es el Estado, sus 5,000 pesos. Pero al final la empresa tiene que asumir el costo de esos 15,000 pesos para todas las retenciones que haya. Eso implica TCS, eso implica renta. Si el salario sobrepasa la tabla que tiene impuestos internos, esto implica cálculo de prestaciones, como le decía, el salario de Navidad, vacaciones. La única diferencia está en que la empresa se está beneficiando de esos 5,000 pesos que no lo tiene que pagar. Pero después todo el costo que genera, digamos, ese ingreso del trabajador corre por cuenta del empleador, y una parte, en el caso de la TCS, la retención se la tiene que hacer en base a los 15,000 pesos, siguiendo con el ejemplo a los trabajadores. Pero no puede reportar, digamos, restando sus 5,000 pesos. No, lo tiene que hacer en base a la totalidad del salario del trabajador. Ok, entonces el ahorro para la empresa es básicamente bajo el concepto sueldo. Todo lo que se desprende de sueldo, la empresa debe de asumir como que lo pagó. Ejemplo, regalía, si el sueldo era de 15,000 pesos, entonces tiene que cada mes completarle esos 5,000 pesos para que la regalía no se afecte. No afectar la bonificación ni otros pagos. Esa es así es. Sí, así mismo es. Ok, perfecto. ¿Por qué el pago de fase 2 no se hace directamente a las empresas? No se hace directamente a las empresas, sino que se hace al trabajador, si es un ahorro para las empresas. Bueno, esa pregunta también yo me la hice en principio. Lo ideal hubiese sido de cara a las empresas, o sea, el crédito a las empresas. Pero eso fue una decisión que tomaron las autoridades en ese sentido. Me imagino que por algún tema en particular o entendiendo alguna pertinencia, y se dispuso de esa manera. Quizás estoy de acuerdo con la persona que pregunta de que lo más lógico, sobre todo para evitar todo este tipo de confusiones, era acreditarlo, digamos, a la cuenta del empleador, que a su vez haga su pago normal al trabajador. Pero fue una decisión, vamos a decir, del gobierno, del Estado, que así lo entendió. Sí, hubiese sido más simple el proceso. Así es. Claro. Hay preguntas, algunas personas coinciden que si podría repetir, aunque sea algo resumido, el cálculo de las vacaciones que usted explicó hace un ratito. Bastante sencillo. El cálculo de las vacaciones se hace en función al último salario del trabajador. No se toma en cuenta para estos fines la afectación que haya podido tener su salario por concepto de suspensión. Si, por ejemplo, estuvo suspendido de abril a junio y trabajó julio y agosto, se fue de vacaciones, digamos, principios de septiembre, el cálculo de las vacaciones se le va a hacer en base a su ingreso que tuvo en agosto, en este sentido. Porque la vacación es un pago por adelantado. Si se fue de vacaciones, digamos, del 1 de septiembre al 15, 16 de septiembre, la empresa lo que le está es adelantando ese pago para el trabajador, que se supone sería en base a su último salario. Bien. Una persona pregunta que en la sucursal donde labora la cerraron, pero está en estado de gestación, que ¿cuál es su condición? ¿Qué pasará con esta persona? ¿La cerraron o la suspendieron? Dice, la cerraron, dice. Bueno, pero le voy a contestar suponiendo las dos posibilidades. Si es suspendido, o en este caso si es suspendida la señora, desafortunadamente, cuando hay una causa de justificación que justifica una suspensión, la misma no distingue
si la empresa si la trabajadora está embarazada. La única distinción en ese sentido es si la trabajadora está disfrutando de su periodo pre y postnatal, que de por sí ya es una suspensión condicionada en el sentido de que no está prestando su servicio, pero sí está recibiendo ingresos, ya sea por parte del sistema de la seguridad social o ingresos que debe aportar las empresas directamente. Si no es el caso, o sea, si la trabajadora tiene, digamos, 2 meses, 3 meses, 4 meses de gestación, lamentablemente corre la misma suerte que el resto de los trabajadores. Si es un cierre, el cierre implica la terminación del contrato de trabajo por causa, digamos, inherente o extraña a la voluntad del empleador, también lamentablemente corre la misma suerte de todos los trabajadores, incluyendo las que puedan estar embarazadas en esas empresas. Bien, entendido. Me urge saber si después de que la empresa hace el cese de la suspensión, o sea, el DGT-12, puede terminar el contrato de trabajo al trabajador sin necesidad de pagar algunos días en nómina, y en caso de si tendría que reportar seguridad social. Sí, lo puede terminar el contrato, ya sea por desahucio o por despido, si el trabajador incurre en una falta, sin ningún tipo de problema, porque el cese implica la desaparición de la causa que originó la suspensión. Y el trabajador entonces se reincorpora a su empresa y ahí digamos que se activan todos los derechos y obligaciones que tiene tanto el trabajador como el empleador. Con relación al pago, si trabajó un día, obviamente la empresa tiene que pagar ese día al trabajador, si es una semana, si son 2 semanas, todo el tiempo que trabajó, que efectivamente estuvo dentro de la empresa, hay que honrarlo con el salario que debe el trabajador. Claro, lo que se desprende de esto. Sí, así es. Todos estos temas están atados. Aquí volvemos a lo que es, bueno, nos vamos ahora al plan básico de salud, pero muy relacionado con la suspensión. Favor indicar qué pasa con el plan básico de salud cuando un empleado o un colaborador suspendido tiene dependientes adicionales. Esto yo sé que se sale un poquito del tema, pero viene aquí. No, la resolución del Consejo de la Seguridad Social estableció que se seguirían beneficiando del Seguro Familiar de Salud tanto el trabajador directo como su dependiente. De tal manera que ahí no hay ningún tipo de, vamos a decir, de perjuicio para el trabajador. O sea, el propio sistema estaría asumiendo todo ese costo y la empresa y los trabajadores y sus familiares estarían recibiendo las mismas atenciones. Sí, en este caso se refiere a dependientes adicionales. Es lo que... digamos que sea su madre. Los padres. Entiendo que el que está en el núcleo pues se mantiene con la cobertura. Así es. Así es. Entonces, ¿qué pasará con los empleados que están suspendidos y no están en fase? Sí, me imagino que si hay algún programa que se... Mire, es una pregunta muy interesante y yo no quisiera como atizar un término muy cebaeño, ningún tipo de demanda y nada de eso, pero surge sobre todo a nivel de abogado la duda y la inquietud qué pasa con trabajadores que han sido suspendidos y que por una razón u otra no han sido beneficiados de fase, ya sea porque no estaban en la seguridad social o por una inobservancia o una dejadez de la propia empresa. La exhortación que nosotros hacemos como ministerio es que lo registren y que el trabajador se beneficie y que todo transcurra, digamos, en santa paz. Lo que uno menos, digamos, la prudencia aconseja en este sentido es propiciar algún tipo de controversia dentro de las empresas. Porque si ya tenemos un contexto, digamos, crítico por todo esto, imagínense que se le adicione un tema de conflicto laboral, de conflicto jurídico dentro de una empresa. El consejo es que se pueda integrar, que se pueda incorporar a la fase, que el trabajador reciba este beneficio, que al final es el Estado quien se lo está otorgando el trabajo. Así es. ¿Soy la única empleada suspendida? ¿Es legal eso? Bueno, dependiendo de cuántos trabajadores haya y dependiendo obviamente el contexto.
Si es una trabajadora dentro de 100, 200 trabajadores, como me resulta cuesta arriba, pensar que solamente la causa la afecta a ella. Ahora, si son 2, 3 trabajadores, quizás tenga un poco más de lógica. Obviamente que va a depender del contexto, porque a todo esto uno como Ministerio de Trabajo está consciente que cualquier tipo de divergencia que se hiciese antes de todo esto se pudiese manifestar de alguna manera dentro del contexto, obviamente, de crisis para aprovechar toda esta situación de dificultad en la cual está. Puede haber de todo, podría haber algún aprovechamiento, pero también podría ser que las únicas operaciones que afectó la empresa tendrían que ver con ese momento, tendrían que ver con ese puesto. Habría que profundizar en ese caso. Claro, es lo que habría que ver el contexto. Si hay algunas preguntas que coinciden, diferentes casos de un extranjero, un empleado, que han recibido, que fueron aprobados en fase, que aparecen como que han recibido los pagos y lo han recibido parcialmente, pero no todos los que tienen como aprobado. Personas que empezaron a recibir los primeros 3 pagos, pero después no siguieron recibiendo. A ver cuál es la recomendación en este caso. ¿A dónde deben dirigirse? En ese caso pueden escribir al Ministerio de Trabajo, pueden llamar y ver los casos en particular. También se pueden acercar al banco para ver las cantidades que han sido acreditadas en su cuenta, a los fines de que el banco entonces le dé algún tipo de información y tenga mucho más precisa las preguntas que le puedan formular al ministerio. Pero nos pueden escribir y nosotros entonces de manera puntual, sobre todo con la cédula del trabajador, entrar al sistema y ver el historial de lo que ha sido los reportes que se han enviado a Hacienda a los fines de que se les pague el trabajador. Excelente. Tenemos un trabajador, perdón, aquí ya la dije. ¿Qué puedo hacer si un empleado saludable no quiere reintegrarse a sus labores alegando que no quiere contagiarse, pero igual no está encerrado en su casa? El trabajador se tiene que reintegrar. Obviamente la empresa tiene que garantizar desde el punto de vista de la protección, desde el punto de vista de las prácticas de higiene y salud que aconseja todo esto, del distanciamiento, del tipo de protección, pero al final el trabajador se tiene que reintegrar a su trabajo. Así es. Las personas vulnerables, los que se consideran vulnerables por su condición de salud, y entiendo que también la edad, aunque aquí no lo dice, ¿hasta cuándo deben de estar laborando remoto o de forma parcial? Eso supongo porque hablábamos de que al principio hubieron algunas recomendaciones de mantener a estas personas en la casa, pero no ha habido una renovación al respecto. Sin embargo, los casos de contagio siguen. Sí, como le decía, hay un vacío en eso. Y recordar que esto nos encontró absolutamente sin ningún tipo de previsión de una crisis tan atípica, vamos a decir, desde el punto de vista de la salud. Lo ideal sería que nosotros tuviésemos una norma, una ley tipo teletrabajo, y que esta norma entonces regule todo esto. Esa es la recomendación que muchos juristas están haciendo, que el propio Ministerio de Trabajo ha barajado, y lo ideal sería que los sectores se puedan reunir, que se pueda hacer un borrador de ley, que el Congreso pueda conocerla, y que obviamente dentro de la sombrilla de esta norma se puedan contemplar todas estas eventualidades, y que obviamente entonces eso quede regulado y quede establecido todo estos contextos que se da con el teletrabajo y la situación de salud de nuestros trabajadores. Actualizar nuestro código que data de 1992. Bueno, yo no me atrevería a decir el código porque ahí yo debo ser prudente, pero sí una ley especial. Por ejemplo, en muchos países que han regulado el teletrabajo mediante leyes especiales. El caso de México, el caso de Panamá, el caso de Colombia, Chile, Perú, o sea, han regulado el teletrabajo y eso ahora, si se quiere, es hasta mandatorio, de tal manera que al margen de lo que establece en su código de trabajo, digamos que todo esto queda regulado por una ley especial. Así es.
Aprovecho, son las 8 de la noche, recordarles que pedimos hoy, normalmente nos tomamos una hora, pero desde el principio veíamos venir todas estas inquietudes, así que pedimos media hora más para los que se puedan quedar y tratar de seguir contestando. También aprovecho la ocasión para agradecer nuevamente pues, a Andrés, que está con nosotros aquí muy pacientemente, y a FP Popular por hacer posible que nosotros lleguemos a través de ADOAD Tax. Persisten las preguntas sobre lo que los rubros, por así decirlo, que afectan FASTE, preguntan si deben de ser tomados en cuenta para prestaciones laborales y también si deben de ser reportados para fines de impuestos sobre la renta. Me imagino que es fase 2 en este caso. Rubro, o sea, sectores económicos. No, perdón. Quise decir, o sea, los elementos relacionados a salario. Hablamos de que sí, de que debe de considerarse absolutamente para el salario de Navidad, pero también preguntan, que no lo habían preguntado antes, que si para prestaciones, y preguntan que si debe de ser reportado para fines de impuestos sobre la renta. Sí, así es. Todo esto, imaginándonos que es fase 2. Fase 2, exacto. Sí, ese salario, como le decía, aplica para todo. O sea, imagínense que fue el salario que se le pagó o el contexto en que estábamos el año pasado. Para esos fines aplica exactamente igual. Ok. Preguntan, fase se anunció hasta el 15 de agosto o hasta el 16, que si se entienden que va a ser extendida estas ayudas. Y me imagino que fase 1, fase 2 y para ti es el otro. Para ti, así es. Para ti. Bueno, yo creo que no sería prudente, sobre todo en mi caso como servidor del Ministerio de Trabajo, adelantarme a qué cosa va a pasar después del 16 de agosto. O sea, la prudencia me indica que o sea, debo de tener cualquier tipo de comentario hasta esa fecha. Le corresponderá a las autoridades entrantes qué cosa va a pasar con trabajadores suspendidos, con trabajadores que no se han podido reincorporar. De tal manera que vamos a situarnos como que estamos hasta agosto, aun cuando yo tengo mi valoración muy personal en el sentido de que esto no se va a resolver, digamos, entrando el 16 de agosto, yo creo que es posible que todo esto pueda continuar, pero ya obviamente le va a corresponder a las próximas autoridades. Correcto. ¿Qué pasa si un colaborador no acepta la suspensión y se presenta a trabajar? Lo que pasa es que la suspensión va a depender de la aprobación del Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio la aprueba, todos los efectos de la suspensión se activan. En el sentido, el trabajador no va a prestar su servicio y el empleador no está en la obligación de pagar el salario. La obligación del empleador en este sentido sería reeditarlo en fase a los fines de que el trabajador se beneficie de la contribución de la cual hemos hecho referencia. Pero si el Ministerio la aprobó, el trabajador no puede constreñir a la empresa a que lo mantenga en su puesto de trabajo, porque se supone que si la empresa hizo la solicitud es porque no lo puede mantener dentro de su dinámica productiva. Bueno, yo imaginándome el momento, bueno, no, yo vine a trabajar. ¿Qué hace la empresa realmente? Porque está muy curiosa esa conversar y hablar con el trabajador y razonar en ese sentido. Sí. El Ministerio en Puerto Plata ha indicado a los trabajadores que no existe una resolución para el pago adelantado de las vacaciones antes de iniciar el periodo de suspensión y que ahora se le debe de pagar por completo. Sabemos que no hay resolución, pero nos acogimos a la recomendación que hacer. La recomendación vino incluida en una resolución, aunque no obligaba, pero era una recomendación. Sí, a mediados de marzo, cuando todo esto empezó, el señor ministro emitió la resolución 007-20, en donde sugería a las empresas mandar a sus trabajadores de vacaciones. Todo esto para ganar tiempo, que apenas empezaba el COVID aquí en la República Dominicana. Y exhortaba que le hicieran el pago, que lo mandaran de vacaciones, para que en ese plazo de 2 semanas, de 15 días,
nosotros como institución tenemos mucho más estructurado todo esto que tenemos hoy día. Le hizo la exhortación, muchas empresas se acogieron de tal manera que le mandaron de vacaciones para la casa y le hicieron el pago. De tal manera que aun cuando la resolución no era mandatoria, no era obligatoria, pero hay un principio dentro del Código de Trabajo que es el principio de la buena fe. Y si el trabajador recibió su pago de vacaciones y obviamente disfrutó de esos 15 días, mal pudiésemos nosotros decir como ministerio que no, que eso no valió para nada. De tal manera que ahí obviamente hay que ser responsable, hay que ser consecuente y que el trabajador entienda de que recibió su pago de vacaciones y ahí quizá lo que pudiese estar en entredicho es si disfrutó la vacación, y ya eso es otra cosa. Si no la disfrutó, si no digamos, se materializó lo que se procura con una vacación, que es el descanso del trabajador, ya eso pudiese ser otra discusión, claro. Okay. En relación a la prórroga de las suspensiones, entiendo, ¿se emitirá una resolución general o cada empresa deberá manejarlo de manera particular? Todas las suspensiones se aprueban mediante una resolución. Lo único es que también la forma de aprobarse por la cantidad, digamos, inusitada de suspensión, se están agrupando en reporte, en bloque. Por ejemplo, la primera resolución abarcó unas 72,000 solicitudes de suspensión. Entonces, como les decía, en principio nosotros hemos recibido por encima de 140,000 solicitudes de suspensión. Entonces ahora, como son prórrogas básicamente las que estamos trabajando, estamos comparando las que originalmente se le concedió, las que están solicitando, y se están haciendo reportes con el tiempo prudente que nosotros consideramos a concederle esa prórroga. O sea, el trabajo no es nada fácil, eso implica muchas horas comparando, viendo y siendo prudente en cuanto al tiempo a conceder, porque lo que buscamos es el equilibrio, digamos, del trabajador que no sea tan afectado, pero también entendiendo el contexto de las empresas que se ven imposibilitadas de retomar con normalidad su ritmo de trabajo. Sí. Así como empresas se han ido integrando, que han tenido que parar y son situaciones diferentes. ¿Es posible pagar el salario equivalente a las horas trabajadas debido al toque de queda? Es el caso de una empresa donde tienen turnos de 24 horas, el personal no está laborando las 8 horas diarias ni las 44 semanales debido al toque de queda. Se ellos preguntan si le podrían pagar en base a las horas trabajadas. Mire, vuelvo al origen de todo esto. Esta es una situación para reinventarse todo el mundo. La ley, el Código de Trabajo en este caso, no previó situaciones que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Esa resolución que le hacía referencia, que emitió el señor ministro en principio, precisamente mandaba a que la parte hiciera reflexión de toda esta realidad, del tema del teletrabajo, del tema de, por ejemplo, posible reducción de la jornada. Esto es posible, y obviamente contesto la pregunta, con el entendimiento, con el razonamiento de ambas partes, que se puedan, digamos, justificar la reducción de jornada y obviamente que esto vaya en función de los ingresos del trabajador. Lo aconsejable como ministerio y como abogado es que todo esto se pueda documentar con el consentimiento del trabajador, pero al final lo que uno exhorta es el entendimiento, ese razonamiento entre el empleador y el trabajador. Y obviamente esto hay que, en caso de llegar a acuerdo, siempre hay que verlo como medidas transitorias y que una vez pase todo esto, que las empresas puedan retomar con normalidad su trabajo, entonces se vuelve al punto original de la contratación o de los elementos que componen el contrato de trabajo. Sí. ¿Es posible descontar los 5,000 pesos de fase de las prestaciones laborales? Porque no es un descuento, no se puede ver como descuento porque es un pago, como le decía al principio, que el Estado le hace a la nómina del empleador.
de tal manera que el aporte es al empleador que se lo está haciendo el Estado. Esto no se puede reflejar después como que te pagué 5,000 pesos de más y te lo voy a descontar ahora de este derecho que tú tienes. El beneficio, pues obviamente... Se quedó de más, si lo recibió de más, se quedó de más. Sí, obviamente que esto es fase 2, me imagino. Fase 2, sí. El beneficio es al empleador, no es al trabajador. O sea, consecuentemente al final no se puede entonces afectar el ingreso de los derechos del trabajador. Un empleado que al momento de la suspensión no tenía los 3 meses y sigue suspendido, en fase 1, acumula prestaciones laborales como cesantía, preaviso. Sí, todo ese tiempo cuenta. Lo único es que... sigue corriendo. Claro, lo único es que el cálculo es como explicado al principio. Okay. Si una persona renuncia de la empresa y trabaja el preaviso, tomando en cuenta que fue suspendido por 3 meses, ¿cómo sería el cálculo de las prestaciones? Bueno, si trabajó el preaviso, se supone que tiene ingreso y que no está suspendido durante ese tiempo, y el cálculo de las prestaciones, como le decía en principio, no se toma en cuenta a los fines de aplicarlo al cálculo numérico per se de las prestaciones. Ahora sí cuenta todo este tiempo los fines de la antigüedad del trabajador. O sea, desde el punto de vista calendario cuenta, desde el punto de vista del cálculo numérico para las prestaciones no cuenta. Para explicarlo en lenguaje que no entiendan nada. Y en el preaviso... Si este es un ejemplo de una persona que está suspendida. Si trabajó el preaviso... Suspendido por 3 meses, pero renuncia. Y trabajó el preaviso. Exacto. Si lo trabajó, eso va dentro de su cálculo. No se lo debe a la empresa. No. Además, el preaviso es una obligación, tanto de cara al empleador como al propio trabajador. O sea, ambas partes sí se van a tener que avisar con anticipación de la terminación del contrato de trabajo. Bien. Se puede cancelar, entiendo, desahuciar a un empleado de más de 60 años o hipertenso durante el estado de emergencia. Lamentablemente sí. Dice cancelar, no habla si es despido o desahucio, pero quizá podemos ver la pregunta. Yo me imagino que es un desahucio. Si él no está cubierto por un certificado médico, o sea, que le esté, digamos, de licencia médica, el empleador puede poner término al contrato de trabajo a través del desahucio. Si tiene un certificado, si está amparado un certificado médico, no puede. Por eso era lo que le explicaba en principio, de todo esto, arreglarlo, o sea, documentarlo, a los fines de que haya, si se quiere, o que esté bien definido cuál sería la actuación o cuál sería el comportamiento ante estas eventualidades que puedan surgir con esta categoría de trabajadores. Un empleado que renuncia, que esté cobrando fase 1 y se desahucia, ¿sigue cobrando fase? No. Fase 1 es suspensión. Si se desahucia, lo primero es poner en cese la suspensión y ahí automáticamente ya entonces se elimina fase. Okay. La empresa dio vacaciones colectivas durante la cuarentena y no se pagaron, pero la empresa no dejó de funcionar. ¿Es legal esto? Sí, la vacación hay que pagarla. Si le dieron vacaciones, hay que pagarla y el trabajador la tiene que disfrutar. Sí, porque la recomendación fue a otorgar vacaciones, no a no pagar. No a no pagar. No, sí. Bueno, el espíritu precisamente de esa resolución fuera de que el trabajador estuviese en su casa por lo menos 15 días con algún nivel de ingreso, realmente para no afectarlo tanto. ¿Y qué pasará? Otra pregunta. Si al momento de que el Ministerio dé respuesta de aprobación o no de las prórrogas de suspensiones, si ya ha pasado el lapso mínimo que el Ministerio ha dicho que va a aprobar a las empresas, es decir, de 30 a 45 días. O sea, lo que entiendo de la pregunta es que si cuando el Ministerio responde ya ha pasado el tiempo de los 30 o 45 días de extensión. La empresa debe de tener pendiente los tiempos que van solicitando el Ministerio. Y no puede haber, digamos,
un lapso de tiempo en el aire. O sea, el trabajador en la casa sin que haya por lo menos una solicitud al ministerio. La empresa, digamos que si solicitó 30 días y lo hizo hoy que estamos a 11 de agosto, debe tener en cuenta de que por lo menos al 10 de septiembre o al 9 de septiembre ya han pasado los 30 días. Independientemente de que el Ministerio de Trabajo no lo haya dicho, mira, te aprobé los 30, por lo menos debe de o solicitar un nuevo periodo o reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo. Pero no puede haber, digamos, un lapso de tiempo desprovisto del trabajador, porque entonces eso correría por cuenta del empleador, en el sentido de que lo tiene que pagar. Me gustaría saber qué dice la DGII con respecto a que uno reporte lo que no está erogando. Me imagino que es con relación a FASE. Pero hablamos de reportar FASE para fines de TCS. Como le decía, los ingresos tienen que reportarse normal. Sí, me imagino que esto es fase 2. Exacto. Y si el trabajador está dentro de la tabla de retención, la empresa tiene que hacerlo y reportarlo a la DGII. Aunque, o sea, se pagaría el empleado, lo que pasa es que en este caso, el empleado pagaría renta por esos 5,000 pesos, aunque no, bueno, si lo está recibiendo, sí, pero al venir por vía a la Tesorería Nacional, está viniendo exento, fue lo que se entendía. No, ahí no hay. No. Es rentable, o sea, claro, porque como le decía, es que imagínense que usted es la empresa y que usted le dice al vecino, bueno, préstame 5,000 pesos para yo completar este pago. Al final usted está haciendo el pago completo. Y todo lo que se genera de ese pago completo corre entonces por cuenta del empleador. O sea, me refiero a renta, me refiero a TCS, me refiero, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores. O sea, ahí no hay óbice para decir, me sirvo de mis responsabilidades por concepto de estos 5,000 pesos por tal disposición legal, por ejemplo. Okay. Otra pregunta por aquí. Si la empresa no se ha acogido al programa FASE porque estaba operando, pero la situación económica, la venta se redujo, llegando a la situación de que no han podido pagar la nómina y por tal motivo se han visto la necesidad de suspender a algunos empleados. ¿Estos empleados pueden ser acogidos al programa FASE? Si hay tiempo todavía de ingresar empleados al programa FASE. Bueno, yo diría que ya no, con relación a, porque FASE, el presidente lo llevó solamente hasta el 16 de agosto, ya lo que le explicaba en principio. Hay que ver qué va a pasar a partir de ahí. Yo lo que le sugiero es estar atento para ver la decisión o las decisiones que van a tomar las nuevas autoridades, de tal manera que si ellos dicen que FASE continúa, simple y sencillamente lo que hay que hacer es montarse en esa dinámica que ya está estructurado y entonces se aplica a FASE en ese sentido. Pero ya, por ejemplo, los pagos que se harían en este periodo de tiempo ya es lo que tenemos, digamos, en el sistema. Aquí hay una pregunta en la misma línea, que en vista de la duda de si se continuará FASE, las prórrogas de suspensión, y de que no se pasará a la desescalada en la fase 3 de las etapas de integración. Mi empresa tiene aún personal suspendido, pero si no podemos sostener la nómina porque no estamos produciendo de manera normal, ¿qué es lo recomendable? ¿Levantar la suspensión y desvincular a los empleados? Aquí hay dos cosas diferentes. Una es fase de cara a pago, a asistencia, y otra es la suspensión per se. Con relación a la suspensión per se, pueden continuar, digamos, si la situación de la empresa persiste, solicitando al Ministerio de Trabajo. Independientemente de que pasemos del 16, obviamente que el Ministerio tendrá que pronunciarse en ese sentido. Lo de fase lo digo más bien porque es un tema económico y va a depender, como le decía, de la decisión. Yo creo que va a continuar, o sea, pero es una valoración muy personal. Y obviamente por lo que uno está viendo y por las actitudes que uno percibe que está
asumiendo el nuevo presidente. Obviamente que hay que esperar para ver cuál es el anuncio que haría en ese sentido. Pero las suspensiones sí, porque eso sigue, digamos, su dinámica normal desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de las decisiones que va tomando el Ministerio de Trabajo. Y tendría esta empresa que someterlo y esperar a que sea aprobado. Y así no tener que desvincular a los empleados. Y yo diría que si quieren hacerlo a fase, también lo pueden hacer, porque si digamos la decisión aquí continúa y ya por lo menos aplicó y está registrado para fase en ese sentido. Para nuevas aprobaciones. Claro, claro. Sí. Y así no se pierde nada, no pierde nada. Así es. ¿Se puede suspender a una empleada después de que se le terminó la licencia de maternidad? Bueno, lo aconsejable es que si tienen vacaciones acumuladas después del periodo pre y postnatal, se le concedan la vacación. Ahora, si no la tiene acumulada y se venció, sí se puede, entonces, sí pueden suspender. Suspenderla. No, lamentablemente. Sí. Si la pueden desahuciar pasado 3 meses después de la fecha de haber dado a luz. Pero honestamente a mí ni siquiera me gusta hablar de eso, porque ay, sí. Yo sé que es un tema legal, que hay una diferencia entre lo justo y lo legal, pero digamos que es un poco difícil, o es difícil para la trabajadora. Así es. Si por la misma baja de la productividad hay empleados que no están trabajando en una tanda completa, se pueden mantener en fase 2, pero cobrando media tanda por la empresa. Entiendo que la empresa completándole el pago para llegar a media tanda. Como le decía, o sea... O el pago en base a horas laboradas. Creo que hubo una pregunta similar hace un ratito. Como le decía, todo eso es posible ahora, porque ahí está la justificación. Y la idea es, por ejemplo, que y la recomendación de nosotros como Ministerio de Trabajo es que se puedan mantener los vínculos contractuales, o sea, el contrato de trabajo, que obviamente las partes sean lo menos perjudicadas, o sea, empleador y trabajador, de tal manera que se pueden ajustar estas realidades, y esto implica alguna reducción de horas, una reducción de salario. Todo esto es posible, como le decía hace un ratito, visualizándolo de manera transitoria y justificándolo precisamente en este contexto de crisis. ¿Pueden reintegrarse las embarazadas a trabajar durante el periodo de emergencia y cuarentena? Si no están en periodo pre y postnatal, sí. Y si no tienen una situación compleja, vamos a decir así. Porque en principio mandar a las embarazadas, mandar a la persona que tiene más de 60 años, alguna condición, es una recomendación, no es una imposición, porque desde el punto de vista legal no existe ese mandato. Por eso les reitero el tema de que quizá lo pertinente sería reglamentar todo esto a través de una disposición especial como teletrabajo o de una resolución del propio Consejo de la Seguridad Social a los fines de determinar cuál sería la responsabilidad desde el punto de vista de las indemnizaciones y de las pensiones médicas. Debe ser más amplio porque muchas personas no pueden realizar teletrabajo debido a las funciones que tienen. Sí. Si el empleado estuvo en casa y cobró sin trabajar, ¿es válido como vacaciones? Si estuvo en casa y cobró sin trabajar. Hay que ver si le anunció que estaba en su casa de vacaciones o no. Hay que ver el concepto que le dieron a ese estaba en casa. Si ese, mire, tú estás de vacaciones y te pagué, y el concepto de ese pago fue vacaciones, obviamente que es el concepto que vale. Ahora, si te mandé, y por eso quizás lo pertinente de organizar todo esto, si te mandé y no hubo absolutamente ninguna comunicación o ningún tipo de aclaración de cuál era el contexto de ese estar en casa, ahí puede haber algún tipo de contestación de parte del trabajo. Sí. Porque recordar que cuando se van de vacaciones, el concepto que le ponen en la acreditación bancaria, si le pagan a través de una transferencia o
o del cheque si se lo pagan por cheque, es pago de vacaciones correspondiente a tal periodo. Y si no hay ese concepto en ese lazo de tiempo, esto puede llevar a algún tipo de confrontación o de diferencia entre el empleador y el trabajador. Obviamente que uno como ministerio recomienda y se quiere ser responsable en ese sentido, y si era de vacaciones, el trabajador lo debe de manifestar, y si era lo contrario, también el empleador reconocer que él no estaba de vacaciones. Aquí hay algo procedimental. Un empleado estuvo 2 meses en fase y por desconocimiento o por error se le dio al botón de eliminar y se sacó y ahora no puede beneficiarse. ¿Hay alguna solución para casos como este? Nosotros estamos trabajando en eso desde el punto de vista del desarrollo de la parte de tecnología del Ministerio de Trabajo. Precisamente hoy estuve hablando con los técnicos de la Dirección de Tecnología y ellos están trabajando en ese sentido. Recordar que son muchos casos, que todo esto ha arropado, si se quiere, la propia dinámica que tenía la parte de tecnología. Pero ya ellos tienen el caso, ya hay reportes, digamos, de otros casos que hemos recibido en el Ministerio de Trabajo y se está trabajando. Bien. Nos preguntan por aquí, ¿cuál es el proceso para darle de baja a un empleado que esté en fase 1 y 2? Fase 1, el cese, fase 1 que está suspendido, el cese, el TGT-12. Y fase 2, simplemente activar o inhabilitar un botoncito que tiene el propio sistema y automáticamente ahí se inhabilita el fase 1. Bien, bueno, pues ya nos quedan 2 minutos prácticamente. Hemos agotado muchas preguntas y quiero dejar estos minutitos por si usted quiere como hacer un resumen, puntualizar algo. Vemos que hay las inquietudes persisten a través de cómo manejar las suspensiones, de lo mismo, de qué hacer con los ingresos de fase. Si usted quisiera como puntualizar algo al respecto, basándonos en todas las inquietudes que estamos viendo. Básicamente 2 reflexiones. La primera tiene que ver con, si se quiere, un llamado a la parte. O sea, estamos en una situación muy, pero muy difícil desde el punto de vista de la crisis sanitaria. No complejizar el tema de la relación laboral en el sentido de no crear conflictos quizás innecesarios. Ahora hay que actuar un poco, si se quiere, con tranquilidad, con calma, de poner situaciones que uno desearía fuera lo ideal. Ahora hay que ver el mundo real, o sea, qué cosa es lo posible, no lo ideal. Si se quiere esa exhortación. Lo menos aconsejable, como le decía al principio, es crear crisis jurídica dentro de una crisis, si se quiere, de salud sanitaria como esta, de tal manera que actuar con tranquilidad, con mucha paciencia, con mucha calma, pero sobre todo con mucho entendimiento. Esa, si se quiere, mi primera exhortación. Y la segunda es, ante cualquier tipo de duda, ante cualquier tipo de inquietud que surjan, que sepan que el Ministerio de Trabajo está en la mayor disposición de ayudar, de colaborar, pero sobre todo de orientar a cómo bien llevar, digamos, toda esta carga que uno sabe que es bien difícil. Para nosotros también resulta muy, pero muy complicado poder lidiar entre la situación compleja que yo sé que tienen los trabajadores, pero también la situación de dificultad que tienen las empresas. Todo el mundo quisiera quizás remontarse a como estábamos en enero o febrero, que esto fuera, si se quiere, parte de una película o de un sueño, pero lamentablemente es la realidad. Y hay que actuar con mucha tranquilidad, con mucha calma, pero sobre todo con mucha prudencia. Sí, también saber, todos están conscientes de que estamos aprendiendo todo sobre la marcha. Esto es algo que no se había dado antes, ni para las empresas, ni para los colaboradores, pero tampoco para ustedes como ministerio que están sobre el proceso, pues tratando de atender todas las necesidades que se están presentando. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés.
Yo sé que si hubiésemos extendido a 2 horas, tenemos 2 horas de preguntas, pero yo creo que hemos cubierto bastante y ustedes también han hecho un gran esfuerzo con diferentes actividades que han hecho para llevar información que tanto necesitamos en estos días. Pues nada, agradecer la disposición, la colaboración y toda la paciencia para responder con calma todas nuestras inquietudes. Bueno, pues Gracias también. reiteramos que estamos a las órdenes y para nosotros es un placer y un privilegio poder compartir todas estas inquietudes con ustedes. Y les reiteramos que estamos a la mayor disposición. Perfecto, a ustedes gracias por acompañarnos como siempre, por su audiencia activa, por tantas preguntas, comentarios. También me gusta mucho que en el chat hay respuestas, o sea que también nos ayudan un poquito. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a AFP Popular por el apoyo siempre en este tipo de actividades para que podamos llevar luz e información en un momento que tanto lo necesitamos. Así que buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Bye bye.